Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Actualiza el Planeta, la sección de ciencia de Radio F5. Durante este mes, el planeta vivió la peor ola de calor invernal que no se veía hace 72 años. Por lo mismo, para conversar sobre la situación que está viviendo nuestro planeta Tierra, nos acompaña Gabriela Herrera, quien es geofísica y presidenta ejecutiva de la ONG Zeus Chile. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros, ya que eres una persona que es muy activa con todo este tema del cambio climático, sobre todo en el trabajo que realizan en la Fundación Zeus, así que gracias por estar acá. Y de lleno partir preguntándote, ¿qué está pasando en nuestro planeta? Como les comentábamos al inicio, las temperaturas, altas temperaturas han sido muy presentes durante este invierno. En Vicuña, a inicios de este mes de agosto, se registraron 37 grados, temperaturas que no se veían desde hace 72 años. Por lo mismo, ¿qué está pasando? ¿A qué se deben estas altas temperaturas que estamos viviendo en pleno invierno en nuestro país? Y bueno, como mencionas, julio fue el más caluroso jamás registrado en el planeta. No es algo como que solo tenga que ver con Chile o solo tenga que ver con Latinoamérica, sino es algo a nivel mundial. Han habido unas grandes olas de calor en el hemisferio norte y bueno, nosotros en el hemisferio sur estamos viviendo uno de los inviernos más calurosos de los cuales se tiene registro según la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, bueno, hay muchas cosas en las de las que podríamos conversar, pero hay dos principales factores. Quizás si queremos explicar un poquito más la situación de Chile, una podría ser claramente el cambio climático, eh, la cual, el cual nos da un aumento de temperatura en las últimas décadas más bien suave, como con una pendiente suave, y también existe otro factor de variabilidad climática. Y aquí me estoy basando un poco en unas noticias que salieron reportadas desde el CR2, que es el Centro del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile, donde se habla de que esta variabilidad natural climática, sumada al cambio climático, eh, nos estarían dando como resultado las cosas que estamos viviendo el día de hoy. Gabriela, y con todos estos factores, o sea, sabemos que el cambio climático está presente con el tema de las altas temperaturas y todo lo que nos explicabas, pero bueno, ahora han salido muchos memes con toda la situación que están pasando por redes sociales, muchas cosas que dicen ya no es calentamiento global, estamos hablando de una ebullición. Eh, ¿Es real eso? ¿Es normal lo que está pasando en nuestro planeta o es algo inusual? ¿Cómo podemos mirarlo también desde el lado tuyo, que es más experto desde la geofísica, desde la ciencia? Sí, bueno, primero aclarar que yo me dedico más a temas de geofísica de tierra sólida, pero igualmente me intereso mucho y me trato de mantener actualizada en cuanto a lo que tiene que ver con ciencias atmosféricas y de cambio climático. Y claro, Antonio Guterres, quien es de de la ONU, de cambio climático, dio este término de ebullición global que está apareciendo en todos lados, pero o sea, sí, estamos en un momento donde estamos comenzando a ver quizás están como empezando a llegar las repercusiones un poco más fuertes, producto del cambio climático en el planeta, y por eso se está hablando un poco de este término, pero creo que también es un término que ya, ok, se están generando memes, pero también a la gente le da mucha ansiedad. O sea, aquí hablamos de un término que es ecoansiedad. em, que se ha hablado mucho en los últimos años, eh, porque las personas empiezan a asociar muchos fenómenos distintos al cambio climático y sienten muchas veces que no pueden hacer nada al respecto o lo que se hace no es suficiente, lo que es cierto, pero eso les empieza a causar mucha ansiedad y a la gente en general la ansiedad lo paraliza. No te activa a la acción, no te lleva a hacer cosas, entonces es un poco un arma de doble filo. Entiendo que se estén hablando como con este término para mover la mesa y que realmente los gobiernos empiecen a hacer las cosas que tienen que hacer en todo el mundo, tomar acciones mucho más ambiciosas
y a plazos mucho más ambiciosos también. Pero por otro lado, las personas comunes y corrientes como nosotros, nos, probablemente va a causar una paralización más que un movimiento a la acción. Oye, Gabriela, y con eso que hablamos, que finalmente uno que está dentro de este mundo escucha todas estas declaraciones, ve estas noticias y empieza esta ecoansiedad, ¿cierto? Que finalmente también es importante la salud mental dentro de todo este proceso, porque de repente muy alarmante las situaciones, pero a la vez hay muchas cosas que quizás no dependen de las personas comunes y corrientes, que quizás no están en las partes de tomas de decisiones, como es una cosa. Y dentro de eso, quería preguntarte también de qué forma concretamente la situación que está pasando podemos verla nosotros en nuestro día a día reflejada. O sea, cuáles son los efectos que podemos ver debido a este cambio climático hoy día en la actualidad. De las cosas que se tiene mayor certeza a nivel científico es que uno de los efectos son las grandes olas de calor, que estas efectivamente son de las pocas cosas que uno puede atribuir o vincular de manera muy clara al cambio climático. En Chile estamos viviendo una desertificación también muy grande. Em, Creo que esa sería una de las principales cosas que de hecho estamos viviendo olas de calor en invierno, lo que es muy, muy extraño, no estamos preparados para eso. Y también alzas de nivel del mar, em, en muchos lugares debido a estos, quizás llevándolo un poco más a cosas más concretas, se podría poner en peligro la seguridad alimentaria en muchos lugares en el planeta, dejar de tener ciertas variedades de cultivos por el cambio de las condiciones o que tengamos menos agua disponible y tengamos que consumir otro tipo de cosas que, por ejemplo, requieran menos agua para cultivarse. Eh, Creo que ese cambio en la dieta podría ser algo que nos puede afectar a todos día a día en nuestras casas. Em, el calor, obviamente, yo siempre me pregunto, como una de las cosas que me da más miedo a mí es que no nos podamos adaptar lo suficientemente rápido para que, por ejemplo, los trabajos que tienen que ver con quizás algo más físico, un trabajo más físico, no sé, que tengas que usar algún uniforme que ya sea caluroso de por sí, vengan estas grandes horas de calor, la gente se deshidrata, se puede empezar, no sé, a desmayar o de hecho hace unos veranos salió una noticia, si no me equivoco fue un trabajador en España que falleció producto de una gran ola de calor. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con los adultos mayores? Los adultos mayores regulan de mucha forma, por así decirlo, los cambios de temperatura, la gente que tiene algún tipo de disautonomía, todos ellos son población que se va a ver muy afectada por estos cambios que quizás, claro, van a subir unos grados la temperatura y muchas personas van a poder, no sé, comprarse aires acondicionados, aislar las casas, pero esa no es la tónica del país, no es la realidad en muchos hogares. Claro, y junto con eso, como finalmente vemos que está generando efectos concretos en las personas. Hoy día, por ejemplo, sabemos la situación que está pasando en Hawái. Ya van más de 100 personas fallecidas, desaparecidos, para qué decir, y una situación, la verdad que de repente las personas comunes y corrientes no se puede controlar, lo vimos también en Chile en el verano, por ejemplo, con los incendios forestales. Entonces, finalmente, tú que también has estado en estas COP, que también hay que transparentarlo, Gabriela ha estado presente en las COP, que son las conferencias de partes, en donde las partes de distintos países discuten y se ponen de acuerdo para generar un plan de acción contra el cambio climático, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves también esa situación? Que tú has estado presente, si nos pudieras contar un poquito cómo se da esa dinámica de negociación y qué proyección ves también en la política pública, que finalmente esas son las personas que tienen el poder de decisión para ver qué rumbo toma el planeta en los siguientes años. Uf, complicado un poco hablar de las COP, pero bueno, en Hawái en este momento, o no sé si ya terminaron, pero habían unos incendios brutales que se están atribuyendo claro, estas olas de calor grandes que hay. Y en cuanto a las COP, a ver, son espacios de negociación multilateral enormes por consenso. Esto quiere decir que para tomar una decisión en el pleno, en la plenaria, por así decirlo,
todos tienen que estar de acuerdo, absolutamente todos. Si hay alguien en desacuerdo, la decisión no se puede tomar, no se puede adoptar y por lo tanto no es vinculante. Entonces, eso ya es una gran piedra en el zapato porque hay muchos, no sé, ponte tú China. China es el país más contaminante en este momento en el mundo. Pero China históricamente no es el que ha contaminado, como que son la Unión Europea, Estados Unidos, como los otros países desarrollados, son los que contaminaron muchísimo para llegar ahora a un estado desarrollado y están tratando de llegar a acuerdos para que los demás países no se puedan desarrollar de la misma forma. Es decir, no vamos a poder seguirnos industrializando en base a combustibles fósiles, que quizás en este momento es lo más barato y más rápido. Por ende, también ahí hay un componente de justicia climática, que se habla de que muchos países que no tuvieron, que ahora no van a tener las oportunidades de desarrollo de la misma manera que se viene haciendo históricamente, van a tener que buscar otra manera de hacerlo, pero para eso necesitan apoyo económico de los otros países, que sí tienen los recursos disponibles. Entonces, también hay muchas peleas respecto al financiamiento, como, ok, se, se fijó una meta de financiamiento de 100.000 millones de dólares, 100 billones de dólares anuales para combatir el cambio climático, pero cuando los países empiezan a hablar de realmente lo que se necesita, realmente cuánto flujo financiero vamos a necesitar para adaptarnos al cambio climático y también para mitigarlo, se habla ya de trillones de dólares. Entonces, las metas no están acordes a las necesidades actuales de los países. Tampoco los países por eso mismo están siendo tan ambiciosos. Creo yo que los países desarrollados son los que deberían dar el ejemplo en cuanto a lo que quieren llegar a ser, a su ambición climática, y no lo están haciendo. Y los países en vías de desarrollo lo intentan, no pueden hacer muchas promesas, pero si no viene acompañado de todo el apoyo externo, muchas veces no se va a lograr. O sea, más de la mitad, creo, aquí tendría que buscar el número exacto, pero más de la mitad de los compromisos de los países son de índole que dependen de las ayudas externas, no son solo dependientes de esfuerzos internos. Entonces, aunque Chile o mi país haga lo mejor posible para combatir el cambio climático y para adaptarse con políticas públicas, no sé, con nuevas regulaciones, leyes, etcétera, pero si aún así necesitan, no sé, que la mitad de sus contribuciones sean externas, no se va a poder lograr. Si es que no se cumplen estos compromisos y los cuales no se están cumpliendo. Entonces, es muy complicado. Tú no puedes obligar a ningún país a hacer nada. Como que el Acuerdo de París viene un poco a ser un poco más vinculante los acuerdos y que tengan más compromisos, pero si no los cumplen, tampoco tienen ningún castigo. Entonces, no, es muy complicado la situación en la que nos encontramos. Sí, la verdad es difícil y siempre se ha visto, ¿cierto?, que las COP son siempre acuerdos de buena fe, pero finalmente depende de cada país y de cada liderazgo tomar acción o no de lo que se hizo con todo lo que está pasando con las altas temperaturas. Maisa Rojas, la ministra de Medio Ambiente, había señalado que la importancia de esto es como la transición energética, es decir, cómo adquirir este compromiso de dejar estos combustibles fósiles, de quemar estos combustibles fósiles y transitar a energías más limpias. Y bueno, dicen que Chile podría llegar a esto en 2050. ¿Crees que este panorama sea real, por lo menos con la realidad que se vive en nuestro país y quizás con las políticas públicas que se han hecho actualmente? Y bueno, el compromiso de Chile es ser carbono neutral al 2050, el cual es un compromiso de muchos de los países, pero para ser carbono neutrales primero tenemos que llegar a un pic de emisiones para que este comience a bajar y llegar a ser carbono neutrales. En Chile tenemos es como una especie de, si no me equivoco, le han llamado el laboratorio natural de las energías renovables porque tenemos un montón de energías a disposición en nuestro territorio
Es muy vasto en cuanto a eso. Tenemos disponible energía solar, la energía de las mareas, energía eólica, la energía de la tierra también, que no se considera mucho, que es la energía geotérmica. Em, y también se está hablando mucho últimamente de que Chile puede ser la batería o pila del mundo en cuanto a hidrógeno verde, por ejemplo. Pero, pero llama mucho la atención de que no hayan reales políticas en cuanto a esta transición eh, ya se está considerando mucho lo del hidrógeno, que se están licitando un montón de proyectos por todos lados sin considerar los factores ambientales en el proceso. Eh, entonces, la verdad, no sé si todo eso va a llegar a un buen puerto. No soy muy optimista al respecto. Espero que sí logramos ser carbono neutrales al 2050. Se tienen que hacer las cosas ahora, pero no solamente podemos depender de la generación eléctrica, sino también tenemos que construir buenas redes de transmisión y de almacenamiento de la energía. Un montón de energía se está perdiendo porque se genera durante el día y como no tenemos lugares donde almacenarla ni cómo transportarla, simplemente se pierde. Entonces creo que tenemos que tener una visión mucho más amplia de lo que es la transición, no volverse locos creando infinitos proyectos de generación en todos lados, sino verlo un poco más completo y ver estas tres aristas. Gabriela, y respecto ya, tenemos el cambio climático, pero por otro lado otra noticia que salió el mes de agosto, que julio y agosto han sido bien intensos en todas estas noticias sobre cambio climático y lo que está sucediendo en nuestro planeta, que el 2 de agosto fue el día del sobregiro ecológico de la Tierra. Ujú, Entonces quería preguntarte cuáles son las implicancias, de qué se trata que estemos con el sobregiro ecológico ya pasado. ¿Qué significa en términos prácticos esta situación para nuestro planeta? ujú. Ah, el sobregiro ecológico a mí me gusta verlo como una tarjeta de crédito. Creo que es lo más fácil de explicar. Por ejemplo, si todo el mundo, si todos los habitantes del planeta tuvieran exactamente los mismos hábitos de consumo, al nivel de todo, de agua, de energía, de comida, uso de suelo, etcétera, si todos tomáramos como todo lo que consume Chile, lo dividiéramos en su población y eso lo multiplicáramos por toda la población del mundo, el planeta acabaría su línea de débito, por así decirlo, el 2 de agosto. Y desde el 2 de agosto, desde el 3 de agosto en adelante empezaríamos a vivir con la línea de crédito. Pero eso es el promedio del planeta, porque si nos vamos al sobregiro ecológico de Chile, este fue el 15 de mayo, fue varios meses antes que agosto. Y somos el país de Latinoamérica que llega antes a su sobregiro ecológico, o sea, se nos acaba antes el débito y empezamos a vivir antes con el crédito. Esto lo encuentro, primero me da vergüenza, me da mucha vergüenza. Eh, Segundo, es terrible. O sea, Chile se posiciona o trata de dar esta imagen hacia afuera de que es muy ecológico, que tiene políticas verdes, etcétera, pero somos los que se les acaba antes el débito en la región. Entonces creo que allí hay mucho por hacer. Em, Países como Estados Unidos, Canadá, tengo por aquí anotado, se les acabó el débito el 13 de marzo y a Qatar, que es el primero, que es el que contamina, o sea, el que consume más, por así decirlo, el 10 de febrero. O sea, imagínate, hay países en el planeta que ya el 10 de febrero se les acabó, imagínate, pasó un mes y ni siquiera un mes y medio y ya consumieron todo lo que tenían disponible en el año. En cuanto a disponible me refiero a la Tierra genera cierta cantidad de bienes naturales como renovables y eso es lo que se va consumiendo. Entonces empezamos a ocupar, eh, depredar más ecosistemas y depredar más bienes, más recursos con nuestra línea de crédito, que al final es que estamos perjudicando a las generaciones futuras. O sea, nosotros ya estamos siendo perjudicados por las generaciones anteriores que no se preocuparon de esto y nosotros vamos a seguir perjudicando a las que vienen después, que van a vivir cada vez con menos bienes disponibles.
Entonces, nada, me parece terrible. Y como dato extra, em, si todos tuvieran los mismos hábitos que los chilenos, necesitaríamos 2,71 planetas al año para vivir. O sea, casi 3 tierras. Estamos consumiendo casi 3 planetas Tierra en sus recursos renovables anuales. Eso. No sé qué más decirte. Claro. Y también se ha dado mucho esta conversación también en el debate público de que finalmente no hay otro planeta. O sea, por lo pronto no hay otro planeta. Hay exploración en Ujú. Marte, ¿cierto? Se ha visto de qué forma se podría vivir en Marte, pero finalmente no va a ser algo viable en el corto plazo. Y por lo mismo, con toda esta discusión que se da muchas veces, sobre todo por redes sociales, que pueden ser a veces canales más informales de comunicación, en donde hay mucho debate de personas, Twitter de repente, que se generan estas discusiones sobre el cambio climático, ¿qué llamado le haces tú a las personas comunes y corrientes? Eh, Personas como uno que, como dices tú, se viven muchas cosas. Uno ve en su vida diaria los efectos, uno ve las noticias y la mente de repente colapsa porque uno dice, ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, ¿qué puedo esperar yo? Entonces, ¿qué llamado le haces tú a las personas frente a esta situación que estamos viviendo? Lo primero y lo más importante es informarse en, en fuentes confiables. Creo que eso es lo más importante. Em, si uno empieza a alimentar el algoritmo, como uno habla de Instagram o YouTube, lo que sea, viendo cosas, no sé, de negacionismo climático o similares, el algoritmo te va a dar lo mismo todo el tiempo y no vas a salir de ahí. Entonces, tratar de informarse por distintas cuentas, distintos medios de distintas cosas. Em, También siempre pongan todo en duda. Los titulares no tienen por qué ser totalmente ciertos siempre. Muchas veces uno ve un titular, luego lees la bajada y dices por qué pusieron este titular. Es muy sensacionalista. Entonces, eso también siempre intenten ver. Lo otro es, fórmense una buena red de apoyo. Si sienten mucha ansiedad con todo esto del cambio climático, conversarlo es muy importante, no lo callen. Y tratar de generar cambios en todos los espacios que estén. O sea, no tienen por qué haber estudiado ciencias de la tierra, haber estudiado una carrera política o más ligada quizás a la parte técnica de cambio climático, sino que ustedes pueden generar cambios en el lugar donde estén, en sus escuelas, en sus trabajos, desde no sé, que queden cosas enchufadas por siempre a poder desenchufarlas, porque el consumo vampiro contamina muchísimo. Si sacamos un porcentaje, si no recuerdo mal, creo que el 1% del consumo energético del mundo es consumo vampiro. Son cosas que quedan enchufadas y que nunca las sacas y que van consumiendo poquita energía, pero constantemente. Entonces, tratar de ser conscientes de esas pequeñas cosas que uno puede hacer, pero también entendiendo de que eso no va a cambiar el mundo. Lo que sí va a cambiar el mundo es que nosotros le exijamos a nuestras autoridades, a nuestro gobierno y también a las empresas a hacer las cosas distinto. Eso es lo que nos va a llevar a un cambio efectivo, más rápido también y real y permanente. Lo que totalmente tiene que ir acompañado de un cambio cultural, un cambio educacional en las personas, pero siempre teniendo el foco de que muchos intentan culpar a la gente de esto, como, ah, tú no reciclaste en tu casa, o tú no compostas, o tú comes carne, y te tratan de hacer sentir culpable. Pero los verdaderos y más grandes culpables son los que están normalmente en empresas o en gobiernos. Entonces, ser muy críticos, eh, manifestarse, participar eh, actualmente hay muchas cosas en las que uno puede participar. A veces no es como nos gustaría, a veces son participaciones no vinculantes o participaciones que quizás no van tan al fondo, pero inundar esos espacios, porque cuando inundamos esos espacios muchas veces se abren más puertas. Así que creo que ese sería mi consejo.
Buenísima, Gabriela, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad de Actualiza el Planeta. Muy necesario informarnos sobre todo lo que está sucediendo en la Tierra, por supuesto, con el llamado que haces tú vía canales formales, no caer tampoco en esta ansiedad, sino que finalmente hacer lo que podamos y lo que está a nuestro alcance. Así que muchas gracias, Gabriela, por haber estado aquí y darnos todo tu conocimiento desde tu lugar también, que tú has estado presente en las discusiones más importantes finalmente sobre lo que va a suceder con el planeta. Así que muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien. Igualmente, gracias a todos los que han visto esta entrevista. Los dejamos invitados, por supuesto, a seguir nuestra sección de ciencia de Radio F5, en donde siempre tenemos a los mejores invitados para hablar sobre los temas que atingen a nuestro planeta. Así que muchas gracias y nos vemos en un siguiente capítulo de Actualiza el Planeta. Adiós.